849, capítulo 19, Trastornos de la función motora, Cynthia Bautista y Sheila Grossman. Organización y control de la función motora, organización del movimiento, médula espinal, tronco cerebral, corteza motora, cerebelo y ganglios basales, unidad motora, reflejos raquídeos, estiramiento y reflejos endinosos profundos, vías motoras, valoración de la función motora, posición corporal y movimientos involuntarios, características musculares, actividad refleja raquídea, coordinación del movimiento, trastornos de la unidad motora, trastornos del músculo esquelético, atrofia muscular, distrofia muscular, trastornos de la unión neuromuscular, trastornos inducidos por fármacos y toxinas, miastenia grave, trastornos de la motoneurona inferior, trastornos de los nervios periféricos, lesión y reparación de los nervios periféricos, mononeuropatías, polineuropatías, lumbalgia, hernia del disco intervertebral, lumbalgias urgentes, trastornos del cerebelo y de los ganglios basales, trastornos del cerebelo, trastornos de movimiento relacionados con el cerebelo, trastornos de los ganglios basales, trastornos del movimiento relacionados con los ganglios basales, enfermedad de Parkinson, trastornos de la motoneurona superior, esclerosis lateral amiotrófica, etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas, tratamiento, esclerosis múltiple, etiología, patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, lesión vertebral y de la médula espinal, lesión de la columna vertebral, lesión aguda de la médula espinal, tipos y clasificación de la lesión de la médula espinal, alteración de la función somatosensorial y del músculo esquelético, alteración de la función del sistema nervioso autónomo, alteración de la función vesical, intestinal y sexual, alteración de otras funciones, direcciones futuras en la reparación de la médula espinal lesionada. Página 850. Los músculos esqueléticos se requieren para llevar a cabo movimientos especializados que coordinan y ejecutan estas contracciones en una forma que provoque un movimiento suave, dirigido y coordinado. En algunos casos, los movimientos descontrolados y alterados pueden ser tan incapacitantes como la ausencia del movimiento. Este capítulo brinda una introducción de la organización y control de la función motora, seguida de una exposición de los trastornos de la función motora, incluida la distrofia muscular y los trastornos de la unión neuromuscular, los nervios periféricos, los ganglios basales y el cerebelo, y las motoneuronas superiores. La función motora, ya sea que involucre caminar, correr o movimientos finos de los dedos, requiere el movimiento y mantenimiento de la postura. Esto está descrito como el mantenimiento de la posición corporal óptima. Las estructuras en todo el sistema neuromuscular controlan la postura. El sistema neuromuscular consta de la unidad motora, motoneurona y las fibras musculares que inervan. La médula espinal, que contiene el circuito reflejo básico para la postura y el movimiento, y las vías descendientes desde los circuitos del tronco cerebral, el cerebelo, los ganglios basales y la corteza motora. Puntos clave. Adaptaciones celulares. Los sistemas motores requieren motoneuronas superiores, MNS, que se proyectan desde la corteza motora hasta el tronco cerebral o la médula espinal, en donde directa o indirectamente inervan a las motoneuronas inferiores, MNI, de los músculos que se contraen. La retroalimentación sensitiva de los músculos involucrados, que se transmite continuamente al cerebelo, ganglios basales y corteza sensitiva, y la unión neuromuscular funcional que une la actividad del sistema nervioso central con la contracción muscular. El sistema motor piramidal, que se origina en la corteza motora, controla el movimiento muscular delicado, y el sistema extrapiramidal, que se origina en los ganglios basales, aporta el fondo para los patrones de movimiento más burdos de soporte. La eficiencia del movimiento por parte del sistema motor depende de un fondo de tono muscular aportado por el reflejo de estiramiento y del estímulo del sistema vestibular para mantener un soporte postural estable. Página 851. Organización y control de la función motora. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: definir el término unidad motora y caracterizar sus mecanismos de control del movimiento del músculo esquelético, indicar entre las funciones de las cortezas motoras primaria, premotora y complementaria, comparar el efecto de las lesiones de la motoneurona superior e inferior sobre la función del reflejo de estiramiento de la médula espinal y del tono muscular. Organización del movimiento. Los sistemas motores están organizados por jerarquía funcional. Cada uno está encargado de mayores niveles de complejidad, figura 19.1. El menor nivel de la jerarquía está en la médula espinal, que contiene el circuito reflejo básico necesario para coordinar la función de las unidades motoras involucradas en el movimiento planificado. Por arriba de la médula espinal está el tronco cerebral. Por arriba del tronco cerebral está el cerebelo y los ganglios basales, que son estructuras que modifican las acciones de los sistemas del tronco cerebral. La supervisión de estas estructuras supraespinales están a cargo de los centros motores de la corteza cerebral.
El nivel más alto de funcionamiento está a nivel de la corteza frontal. Está encargado del movimiento dirigido y planificado. La eficiencia del movimiento depende del impulso de los sistemas sensitivos que operan en paralelo con los sistemas motores. Médula espinal. La médula espinal contiene los circuitos neuronales que median varios reflejos y movimientos rítmicos automáticos. En el tronco cerebral se encuentran circuitos similares que gobiernan los movimientos de reflejos de la cara y la boca. Los circuitos más sencillos son los monosinápticos, que contienen solo una motoneurona primaria. Sin embargo, casi todos los reflejos son polisinápticos e involucran una o más interneuronas interpuestas. Las interneuronas y las motoneuronas también reciben impulsos de los axones descendentes de los centros superiores. Estas señales supraespinales pueden modificar respuestas reflejas ante estímulos periféricos al facilitar o inhibir diferentes poblaciones de interneuronas. También coordinan movimientos a través de estas. Página 852. Tronco cerebral. El tronco cerebral contiene dos sistemas descendentes, las vías medial y lateral, figura 19.2. Las vías mediales aportan los sistemas de control postural básico que usan las áreas motoras corticales para organizar movimientos altamente diferenciados. Las vías mediales constan de tractos que descienden en las columnas ventrales ipsilaterales de la médula espinal y terminan en interneuronas que influencian a las motoneuronas de los músculos axiales y proximales. Estos músculos axiales y proximales son responsables de los reflejos posturales, como los que se requieren para dar pasos durante la marcha o la carrera y para recuperar la postura cuando se altera el equilibrio. Las vías laterales del tronco cerebral se encargan de los movimientos dirigidos a un objetivo. Terminan en las interneuronas de la parte dorsolateral de la sustancia gris raquídea y, por lo tanto, tienen influencia en las motoneuronas que controlan los músculos distales de las extremidades. Estas vías descendentes modifican la actividad de las motoneuronas extensoras y flexoras para producir movimientos motores complejos como caminar y correr. Corteza motora. La corteza representa el nivel más alto de la función motora. Las cortezas motora primaria, premotora y complementaria ubicadas en la parte posterior del lóbulo frontal inician y controlan el movimiento preciso, especializado e intencional de los músculos distales y especialmente de los flexores de las extremidades y el aparato fonador, figura 19.3. Estas áreas motoras reciben información del tálamo y de la corteza somatosensorial e, indirectamente, del cerebelo y de los ganglios basales. Página 853. La corteza motora primaria, área 4 si se usa la clasificación de Brodmann de las áreas corticales del cerebro, también conocida la franja motora, está localizada en la superficie superior y las porciones adyacentes de la cisura central. La corteza motora primaria controla las secuencias de movimiento muscular específico. Es también el primer nivel de control descendente para los movimientos precisos. Las neuronas en la corteza motora primaria están dispuestas en una forma somatotrópica o mapa distorsionado del cuerpo llamado el homúnculo motor, figura 19.4. Las áreas del cuerpo que requieren la mayor destreza tienen las áreas más grandes. Más de la mitad de la corteza motora primaria está encargada del control de los músculos de las manos, la expresión facial y el lenguaje. La corteza premotora, áreas de Brodmann 6 y 8, está localizada anterior a la corteza primaria motora. Envía algunas fibras al tracto córtico-espinal, pero principalmente inerva la franja motora primaria. Las señales nerviosas generadas por la corteza premotora producen patrones más complejos de movimientos que los patrones discretos generados por la corteza motora primaria. Por ejemplo, el patrón de movimiento para lograr un objetivo particular, como lanzar una pelota o levantar un tenedor, está programado por la corteza de asociación prefrontal y los núcleos talámicos asociados. Página 854. La corteza motora complementaria contiene representaciones de todas las partes del cuerpo y está ubicada en la superficie medial del hemisferio en la región premotora, áreas de Brodmann 6 y 8. Está íntimamente relacionada con el desempeño de movimientos complejos, especializados que incluyen ambas partes del cuerpo. Cerebelo y los ganglios basales. El cerebelo y los ganglios basales dan circuitos de retroalimentación que regulan las áreas motoras corticales y el tronco cerebral. Reciben estímulos de varias áreas de la corteza y se proyectan a la corteza motora a través del tálamo. El cerebelo y los ganglios basales no envían un impulso significativo directamente a la médula espinal, pero actúan directamente en las motoneuronas del tronco cerebral. Página 855. Aunque las contribuciones precisas del cerebelo y los ganglios basales todavía no están del todo claras, ambas son necesarias para el movimiento fino y la postura para actividades altamente especializadas. Los circuitos cerebelosos están involucrados con el momento y la coordinación de movimientos que están en progreso y con el aprendizaje de habilidades motoras. El daño al cerebelo por lesiones vasculares de ciertos trastornos degenerativos familiares produce ataxia cerebelosa,
una pérdida característica de la coordinación y exactitud del movimiento de extremidades. Unidad motora. La motoneurona y el grupo de fibras musculares que inerva en el músculo se conoce como unidad motora. Cuando la motoneurona desarrolla un potencial de acción, todas las fibras musculares en la unidad motora que inerva desarrollan potenciales de acción, provocando que se contraigan de manera simultánea. Por lo tanto, una motoneurona y las fibras musculares que inerva funcionan como una unidad única, la unidad básica del control motor. Cada motoneurona se ramifica muchas veces, lo que hace posible que una sola inerve a varios cientos de fibras musculares. En general, los músculos grandes, que contienen cientos o miles de fibras musculares y son responsables del movimiento burdo, tienen unidades motoras grandes. Esto contrasta con las que controlan los movimientos de las manos, lengua y ojos, para los cuales las unidades motoras son pequeñas y permiten un control muy preciso. Las motoneuronas que inervan una unidad motora están ubicadas en el asta anterior de la médula espinal y son llamadas motoneuronas inferiores. Las motoneuronas superiores, MNS, ejercen control sobre las motoneuronas inferiores, MNI. Se proyectan desde la franja motora en la corteza cerebral al asta anterior y están contenidas en el sistema nervioso central, SNC, figura 19.5. Reflejos raquídeos. Los reflejos son respuestas motoras coordinadas involuntarias que inician por un estímulo aplicado a los receptores periféricos. Algunos reflejos, como el de flexión retirada, inician movimientos para evitar situaciones riesgosas. Otros, como el reflejo de estiramiento o el reflejo de extensor cruzado, sirven para integrar los movimientos motores de manera que funcionen en una forma coordinada. Las bases anatómicas de un reflejo constan de una neurona aferente que hace sinapsis ya sea en forma directa con una neurona efectora que inerva el músculo o con una interneurona que hace sinapsis con una neurona efectora. Un reflejo puede involucrar neuronas en un solo segmento de la médula, por ejemplo, reflejos segmentarios, varios o muchos segmentos, por ejemplo, reflejos intersegmentarios, o estructuras en el cerebro, por ejemplo, reflejos suprasegmentarios. Página 856. Existe una cantidad importante de circuitos reflejos en la médula espinal para el control coordinado de movimientos, en particular los movimientos estereotipados encargados de la locomoción. Muchos de estos reflejos trabajan con una eficacia igual en los animales descerebrados, en los que se ha destruido el cerebro, siempre y cuando la médula espinal esté intacta. Otros reflejos raquídeos requieren la actividad del cerebro para la realización exitosa. Además, al cerebro llegan señales de muchos tipos de actividades reflejas de la médula espinal y, por lo tanto, las puede inhibir o favorecer. Estiramiento y reflejos tendinosos profundos. Para que el músculo esquelético se desempeñe con normalidad, el cerebro debe ser informado continuamente del estado actual de los músculos, que deben presentar tono, resistencia al estiramiento activo y pasivo en reposo. Esto depende de la transmisión de información acerca del sentido de la posición corporal, el movimiento y el tono muscular al sistema nervioso central. La información proveniente de esos aferentes sensitivos es transmitida al cerebelo y a la corteza cerebral y es experimentada como propiocepción o sentido de movimiento y posición corporal, que es independiente de la visión. Los músculos y sus tendones son inervados por dos tipos de receptores para dar esta información: los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Los usos musculares están distribuidos en todo el vientre del músculo, transmiten información de la longitud muscular y el grado de estiramiento. Los órganos tendinosos de Golgi se encuentran en los tendones musculares y transmiten información de la tensión muscular o la fuerza de contracción en la unión del músculo y el tendón que se une al hueso. El tono muscular normal depende de los reflejos de estiramiento, iniciados en los usos musculares que vigilan la longitud muscular. Página 857. El reflejo de estiramiento es una contracción de las fibras musculares que se presenta cuando se estira un músculo. Es esencial para el control del tono muscular y el mantenimiento de la postura. Compresión del reflejo de estiramiento y el tono muscular. Los reflejos de estiramiento se pueden presentar en muchos músculos de todo el cuerpo y se les realizan pruebas en forma rutinaria, por ejemplo, reflejo de sacudida de la rodilla, durante la exploración física para el diagnóstico de condiciones neurológicas. Los reflejos de estiramiento tienden a ser hipoactivos o ausentes en casos de daño neural periférico o en las lesiones del asta anterior que afecta el área que se somete a prueba. Son hiperactivos cuando las lesiones del tracto córtico-espinal, por ejemplo, accidente cerebrovascular o lesión de la médula espinal, LME, reducen o alteran el efecto inhibidor del cerebro en la médula espinal. Los usos musculares constan de un grupo de fibras de músculo esquelético miniatura especializadas llamadas fibras intrafusales que están dentro de una cápsula de tejido conectivo y se unen a las fibras extrafusales del músculo esquelético.
En el centro del área receptora, una gran neurona sensitiva rodea la fibra intrafusal, formando la terminación primaria o nudo espiral. Las fibras musculares intrafusales funcionan como receptores de estiramiento. Cuando se estira un músculo esquelético, el hueso y sus fibras intrafusales se estiran también, lo que provoca una mayor activación de sus fibras nerviosas aferentes. Los axones de estas neuronas aferentes entran a la médula espinal a través de varias ramificaciones de la raíz posterior. Algunas ramificaciones terminan en el segmento de entrada, otras ascienden a segmentos adyacentes, lo que influye la función refleja intersegmentaria. Otras más ascienden en la columna dorsal de la médula espinal hacia la médula del tronco cerebral. Las ramificaciones segmentarias establecen conexiones a lo largo de otras ramificaciones. Después pasan directamente a la sustancia gris anterior de la médula espinal y establecen contacto monosináptico con cada una de las LME que tienen unidades motoras en el músculo que contiene el receptor de luz. Esto produce una contracción muscular opuesta. Otra ramificación segmentaria de la misma neurona aferente inerva una neurona internuncial que es inhibidora para las unidades motoras de los grupos musculares antagonistas. Esta vía disináptica inhibidora es la base para la actividad recíproca de músculos agonistas y antagonistas. Por ejemplo, cuando se estira un músculo agonista, los antagonistas se relajan. La inervación recíproca es útil no solo para el reflejo de estiramiento, sino también para los movimientos voluntarios. La relajación del músculo antagonista durante los movimientos favorece la velocidad y la eficacia porque los músculos que actúan como principales activadores del movimiento no están trabajando contra la contracción del músculo opuesto. Otra función del reflejo de estiramiento es informar al sistema nervioso central, el estado de la longitud del músculo. Por último, las fibras ascendentes provenientes del reflejo de estiramiento dan información acerca de la longitud muscular a los centros superiores en el cerebelo y la corteza cerebral. Cuando un músculo esquelético se alarga o se acorta contra tensión, necesita haber un mecanismo de retroalimentación para el reajuste, de manera que el hueso muscular permanezca sensible a los cambios de estiramiento de cada momento, incluso cuando estén ocurriendo los cambios en la longitud del músculo. Esto se logra por las motoneuronas gamma, que ajustan la longitud de la fibra fusiforme para ajustarse a la longitud de la fibra del músculo extrafusal. Las fibras descendentes o vías motoras hacen sinapsis y al mismo tiempo activan a las motoneuronas alfa y gamma, de manera que la sensibilidad de las fibras fusiformes se coordine con el movimiento muscular. El control central sobre las motoneuronas gamma también permiten aumentos o disminuciones del tono muscular en anticipación de los cambios en la fuerza muscular. El sistema nervioso central, a través de su control coordinado en las motoneuronas alfa del músculo y gamma del uso, puede suprimir el reflejo de estiramiento. Esto se presenta durante los movimientos programados a nivel central, como lanzar una pelota de béisbol que requiere un músculo para producir un rango completo de movimiento sin oposición. Sin este ajuste programado del reflejo de estiramiento, cualquier movimiento tiene una oposición inmediata y se evita. Vías motoras. La corteza motora primaria contiene muchas capas de neuronas de salida en forma de pirámide que transmiten a las áreas premotoras y somatosensoriales en el mismo lado de la corteza, por ejemplo, corteza premotora y somestésica. Transmiten al lado opuesto de la corteza. Descienden a las estructuras subcorticales como los ganglios basales y el tálamo. Las células piramidales grandes localizadas en la quinta capa transmiten al tronco cerebral y la médula espinal. Los axones de estas MNS transmiten a través de la sustancia blanca subcortical y la cápsula interna a la superficie profunda del tronco cerebral, a través de la protuberancia del puente de Baroli, y a la superficie anterior de la médula, en donde forman una cuña o pirámide. Cerca del 90% de los axones córtico-espinales cruzan la línea media en la unión de la médula y la médula espinal cervical para formar el tracto córtico-espinal lateral en la sustancia blanca lateral de la médula espinal. Este tracto se extiende a lo largo de la médula espinal. El 10% restante de las fibras sin cruzar viajan hacia abajo a la columna anterior de la médula, principalmente a niveles cervicales, en donde se cruzan e inervan a las LME contralaterales. Los tractos motores se clasifican según su pertenencia a una de las dos vías motoras, la piramidal directa y la extrapiramidal indirecta. Según este sistema de clasificación, la vía piramidal consta de las vías motoras que se originan en la corteza motora y terminan en las fibras córtico-bulbares en el tronco cerebral y las fibras córtico-espinales en la médula espinal. Otras fibras provenientes de la corteza y los ganglios basales se proyectan a la formación reticular del tronco cerebral y las vías reticuloespinales a las LME de los músculos proximales y extensores. Estas fibras no se decusan en las pirámides,
de ahí el nombre de sistema extrapiramidal. Los trastornos de los tractos piramidales, por ejemplo, accidente cerebrovascular, se caracterizan por espasticidad y parálisis, en tanto que los que afectan los tractos extrapiramidales, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, dan como resultado movimientos involuntarios, rigidez muscular e inmovilidad sin parálisis. Valoración de la función motora. La valoración del sistema motor debe incluir la valoración de la posición corporal, movimientos involuntarios, características del músculo, fuerza, volumen y tono, reflejos raquídeos, coordinación. Página 859. Comprensión. El reflejo de estiramiento y tono muscular. El tono muscular es controlado por el reflejo de estiramiento, el cual vigila los cambios en la longitud muscular. La actividad del reflejo de estiramiento se puede dividir en 3 pasos. Primero, activación de los receptores de estiramiento. Segundo, integración del reflejo en la médula espinal. Y tercero, regulación de la sensibilidad refleja por centros superiores en el cerebro. La prueba del reflejo de sacudida de la rodilla es un medio de valorar tal reflejo. Receptores reflejos de estiramiento. El músculo esquelético está compuesto de 2 tipos de fibras musculares, un gran número de fibras extrafusales que controlan el movimiento muscular y un número menor de fibras intrafusales que forman un uso muscular que corre en paralelo con las fibras extrafusales. Cada fibra extrafusal está inervada por una fibra nerviosa sensitiva, 1A, que rodea la porción central no contráctil de la fibra para formar la llamada terminación a nudo de espiral. Dado que los usos están orientados en paralelo a las fibras musculares extrafusales, el estiramiento de las fibras extrafusales también estira las fibras del uso y estimula las terminaciones receptivas de una neurona aferente 1A. Centros reflejos raquídeos. Los impulsos aferentes de la fibra sensitiva 1A del uso muscular son transmitidos a la médula espinal, en donde hace sinapsis con metoneuronas alfa del músculo estirado para formar un acto reflejo monosináptico. Monosináptico porque solo una sinapsis separa el impulso sensitivo primario del impulso de la motoneurona. La contracción muscular refleja que resiste un mayor estiramiento del músculo. Conforme se presenta esta actividad refleja raquídea, se transmiten impulsos que dan información de la longitud del músculo a los centros superiores en el cerebro. La actividad coordinada de todos los reflejos monosinápticos que inervan las fibras extrafusales en el músculo esquelético es la que da el tono muscular necesario para el movimiento organizado. Página 860. Conexiones de centros cerebrales. Aunque el reflejo raquídeo puede funcionar de manera independiente, su sensibilidad se ajusta por los centros superiores en el cerebro. Ambos tipos de fibras musculares son inervadas por las motoneuronas. Las fibras extrafusales con motoneuronas alfa grande que provocan contracción muscular y las fibras intrafusales con motoneuronas gamma más pequeñas, las cuales controlan la sensibilidad del reflejo de estiramiento. Las fibras descendentes de las vías motoras hacen sinapsis con las motoneuronas alfa y gamma y los impulsos son enviados simultáneamente a las fibras extrafusales grandes y a las fibras intrafusales para mantener la tensión del uso muscular y su sensibilidad durante la contracción muscular. Página 861. Reflejo de sacudida de la rodilla. El reflejo de sacudida de la rodilla se presenta cuando se golpea la rodilla con un martillo para probar reflejos para ver la integridad del arco reflejo del estiramiento del cuádriceps. El estiramiento de las fibras extrafusales al golpear con un martillo para reflejos provoca el alargamiento de las fibras intrafusales y la activación de la neurona aferente tipo 1A. Los impulsos de la fibra 1A entran al asta posterior de la médula espinal y hacen contacto monosináptico con la motoneurona alfa del asta anterior que inerva las fibras extrafusales del músculo cuádriceps. La contracción refleja resultante acortamiento del cuádriceps es responsable de la sacudida de la rodilla. Estos reflejos musculares se llaman reflejos tendinosos profundos, que pueden probar en la muñeca, codos, rodillas y tobillos como medio para valorar los componentes del reflejo de estiramiento en diferentes segmentos de raquídeos. Página 862. Posición corporal y movimientos involuntarios. Observe la posición de una persona cuando se mueve y cuando está en reposo. Observe continuamente los movimientos involuntarios y note su ubicación, cualidad, velocidad y ritmo. Características musculares. Fuerza muscular. La fuerza se mide moviendo cada extremidad contra la gravedad y resistencia. Las anomalías en cualquier parte de la vía motora pueden producir alteraciones de la fuerza o debilidad muscular. Parálisis se refiere a la pérdida de movimiento y paresia a la debilidad o pérdida incompleta de la fuerza.
El patrón de debilidad puede ser útil en la ubicación de la lesión. Monoparesia o monoplejía es el resultado de la destrucción de la inervación de la MNS piramidal de la extremidad. Hemiparesia o hemiplejía es el resultado de la destrucción de la inervación de la UNM piramidal de ambas extremidades de un lado. Disparesia o diplegia o paraplegia es el resultado de la destrucción de la inervación de la MNS piramidal de ambas extremidades superiores o inferiores. Tetraparesia o tetraplejía, también cuadriparesia o cuadriplejía, es el resultado de la destrucción de la inervación de la UNM piramidal de las 4 extremidades. La paresia o parálisis se puede designar por el origen en el MNS o en el LME. Las lesiones de la MNS, de la corteza motora o el tracto córtico-espinal por lo general afectan a los extensores de las extremidades superiores más que a los flexores, en tanto que en las extremidades inferiores los flexores son los más afectados. En los trastornos de la MNI o de los nervios periféricos, la debilidad es predominante en la extremidad distal, en tanto que en los trastornos musculares como la distrofia muscular, la función de la extremidad proximal podría resultar afectada antes que la función de la extremidad distal. Página 863. Masa muscular. El tamaño del músculo, músculos de tamaño normal, crecidos o atrofiados, también ayuda a localizar la lesión y algunas veces aporta pistas de los procesos patológicos. La atrofia muscular o pérdida de la masa muscular por lo general es resultado de las lesiones de la LME, así como de enfermedades de los músculos en sí. La hipertrofia se refiere a un aumento de tamaño muscular con un aumento proporcional en la fuerza. La pseudohipertrofia, como sucede con la distrofia muscular de Duchenne, DMD, se refiere a un aumento del tamaño sin un aumento acompañante en la fuerza. Las fasciculaciones son movimientos de torsión de las fibras musculares que se observan como oscilaciones debajo de la piel. Son provocadas por contracciones espontáneas de todas las fibras musculares en una unidad motora por irritación e hiperexcitabilidad del cuerpo celular y su motoneurona, y sugiere enfermedad de la LME. Tono muscular. El tono muscular es el estado normal de tensión muscular. Se palpa el tono muscular al tocar el músculo en reposo y durante el estiramiento pasivo. Con la persona en reposo, el examinador realiza el rango normal de movimiento de las articulaciones, flexión-extensión. Los trastornos del tono del músculo esquelético son característicos de muchas lesiones del sistema nervioso. Cualquier interrupción de la vía refleja de estiramiento por lesión de un nervio periférico, proceso patológico de la unión neuromuscular, lesión de la médula espinal o daño del sistema córtico-espinal puede provocar alteraciones del tono muscular. Las anomalías del tono muscular se describen como hipotonía, menor de lo normal, flacidez, ausente o hipertonía, rigidez, espasticidad o tetania. Todas indican tono mayor de lo normal. Típicamente, las lesiones de la MNS producen aumento del tono, en tanto que las lesiones en la MNI producen disminución del tono. El aumento de la resistencia, que varía y por lo general empeora en los extremos del rango de movimiento, se llama espasticidad. La resistencia, que empeora a lo largo del rango del movimiento en ambas direcciones, se llama rigidez sérea. La disminución de la resistencia sugiere enfermedad en la MNI o las etapas agudas de la LME. La marcada flacidez indica músculos hipotónicos. Actividad refleja raquídea. El examen de los reflejos tendinosos profundos DTR, como comprensión del reflejo de estiramiento y tono muscular, puede dar información importante acerca del estado del SNC en el control de la función muscular. Los reflejos hiperactivos son sugestivos de un trastorno de la MNS. El clono es la contracción rítmica y la relajación alterada de una extremidad que es provocada cuando se estira súbitamente un músculo y se mantiene suavemente en esa posición. Se observa en la hipertonía de espasticidad relacionada con las lesiones de la MNS como la LME. La hiperreflexia o arreflexia sugiere la presencia de una lesión de la LME. La distribución de la anomalía en los reflejos también es útil para determinar la ubicación de la lesión.
Por ejemplo, la hiperreflexia en ambas extremidades inferiores sugiere una lesión en la médula espinal, en tanto que la hiperreflexia en un lado del cuerpo sugiere una lesión en la MNS a lo largo de la vía motora, por ejemplo, en la corteza motora o en la cápsula interna. Coordinación del movimiento. La coordinación del movimiento muscular requiere que funcionen 4 áreas del sistema nervioso en una forma integrada: el sistema motor para la fuerza muscular, el sistema cerebeloso para el movimiento rítmico y la postura estable, el sistema vestibular para la postura y el equilibrio, y el sistema sensitivo para el sentido de la posición. Página 864. En la enfermedad cerebelosa, un movimiento no puede ser seguido rápidamente de su movimiento opuesto, y los movimientos son lentos, irregulares, torpes, inestables y con una variación inadecuada de velocidad, fuerza y dirección. La disdiadococinesia es la falta de realización adecuada de movimientos rápidos alternados. La ataxia es un término que se utiliza para describir inexactitudes de movimiento que impiden alcanzar una meta específica. Es posible medir la dismetría al hacer que la persona toque el dedo del examinador y alternativamente después toque su propio dedo. Estos movimientos son normalmente regulares y exactos. Al pedir que la persona toque el dedo del examinador con el brazo y el dedo extendido, primero con los ojos abiertos y después cerrados, se examina el sentido de la posición. La desviación repetitiva y consistente hacia un lado, que es peor con los ojos cerrados, sugiere enfermedad cerebelosa o vestibular. La corea, movimientos retorcidos anómalos, la distonía, contracciones simultáneas anómalas de los músculos agonistas y antagonistas, lo que provoca posturas anómalas, el temblor, movimiento rítmico de una parte específica del cuerpo, la bradicinesia, movimientos lentos, y el mioclono, movimientos de sacudidas involuntarias, indican anomalías de los ganglios basales, aunque la localización exacta puede ser difícil de determinar. En resumen, la función motora, ya sea que involucre caminar, correr o hacer movimientos precisos de los dedos, requiere el movimiento y mantenimiento de la postura. El sistema consta de la MNI, que está localizada en el asta anterior de la médula espinal, y el grupo de fibras musculares que inerva el músculo, circuito de la médula espinal y reflejos, y la MNS, que se proyecta de la corteza motora al lado opuesto de la médula, en donde se forma una pirámide que cruza la línea media para formar el tracto córtico-espinal lateral en la médula espinal. Las cortezas motoras premotora y complementaria dan el control voluntario de la función motora, que es dirigido por la corteza motora. Página 865. La corteza motora primaria es responsable de la ejecución de un movimiento, la corteza premotora para generar un plan de movimiento y la corteza motora complementaria para practicar las secuencias motoras de un movimiento, incluyendo las que involucran ambos lados del cuerpo. Al igual que otras partes del sistema nervioso, los sistemas motores están organizados por jerarquía funcional, de la base a la punta, la médula espinal, el tronco cerebral y la corteza motora, cada una con circuitos que por medio de la conexión de entrada y de salida pueden contribuir a la organización y regulación de respuestas motoras complejas. El control adecuado de la función muscular requiere la función del circuito reflejo, que vigila el estado funcional de las fibras musculares en cada momento a lo largo de la excitación del músculo por las MNI ubicados en la médula espinal. Los usos musculares del reflejo de estiramiento funcionan para vigilar y corregir los cambios en la longitud muscular cuando las fibras extrafusales se acortan por contracción o se alargan por estiramiento. Las valoraciones de la fuerza y masa muscular, el tono muscular y reflejos motores y los patrones de movimiento y postura aportan los medios para determinar la ubicación de los trastornos de la función motora. Las paresias, debilidad y las parálisis, pérdida de movimiento muscular, reflejan la pérdida de fuerza muscular. Las lesiones de la MNS tienden a producir parálisis espástica y lesiones en la MNI, parálisis flácida. Página 866. Los cambios en el tamaño muscular se caracterizan por pérdida de la masa muscular, atrofia o aumento de la misma, hipertrofia. El tono muscular se mantiene mediante la función combinada del reflejo de estiramiento de la médula espinal, y los centros superiores vigilan y amortiguan la inervación de las MNS de la LME. La hipotonía es una condición de tono muscular menor de lo normal, y la hipertonía o espasticidad es la condición de tono excesivo. Los movimientos y posturas anómalas e incoordinados son sugestivos de un proceso patológico cerebeloso o de los ganglios basales.
Trastornos de la unidad motora. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: definir el concepto de sistema nervioso periférico y describir las características de los nervios periféricos, comparar las causas y las manifestaciones periféricas y las polineuropatías. La mayoría de las enfermedades de la unidad motora provoca debilidad y atrofia de los músculos esqueléticos. Las características distintivas de estas enfermedades varían dependiendo de cuáles de los componentes de la unidad motora se afectan principalmente: el cuerpo celular de la motoneurona, su axón, la unión neuromuscular o las fibras musculares. Los trastornos que afectan el cuerpo celular nervioso a menudo se conocen como trastornos de la motoneurona inferior. Los que afectan el axón nervioso se conocen como neuropatías periféricas. Por último, los que afectan las fibras nerviosas se conocen como miopatías. Trastornos del músculo esquelético. Atrofia muscular. El mantenimiento de la fuerza muscular requiere movimientos relativamente frecuentes contra la resistencia. La reducción en su aplicación provoca atrofia muscular, que se caracteriza por una reducción del diámetro de las fibras musculares por pérdida de los filamentos proteínicos. Cuando un músculo normalmente inervado no se usa por periodos prolongados, las células musculares reducen su diámetro y, aunque las células no mueren, pierden gran parte de sus proteínas contráctiles y se debilitan. Esto se llama atrofia por desuso y se presenta en condiciones como la inmovilización o la enfermedad crónica. Página 867. La evidencia sugiere que toda atrofia del músculo esquelético no es exactamente igual por las diferentes vías de señalización que manejan el intercambio de proteínas del músculo esquelético. Si esto se comprueba, se puede desarrollar tratamientos individualizados para cada tipo de atrofia por desuso para permitir una prevención más dirigida. Los ejemplos más extremos de atrofia muscular se encuentran en personas con trastornos que privan al músculo de su inervación. Esto se conoce como atrofia de denervación. Durante el desarrollo embrionario temprano, los nervios esqueléticos que quedan más chicos inervan parcialmente las células musculares maduras. Si las células musculares en desarrollo no están inervadas, no maduran y con el tiempo mueren. En el proceso de inervación, las células musculares que se contraen en forma aleatoria son dominadas por las neuronas que inervan, y desde entonces la célula muscular se contrae solo cuando es estimulada por una neurona en particular. Si la MNI muere o su axón es destruido, la célula del músculo esquelético nuevamente está libre del dominio neural. Cuando esto sucede, comienza a tener contracciones espontáneas temporales llamadas fibrilaciones. En contraste con las fasciculaciones previamente descritas, las fibrilaciones no son visibles y se pueden detectar solo por electromiografía, EMG. El músculo también comienza a perder sus proteínas contráctiles y después de varios meses, si no es reinervado, es reemplazado por tejido conectivo fibroso, lo que dificulta la rehabilitación. La atrofia de desnervación a menudo se puede retrasar por la estimulación eléctrica del músculo en forma periódica, mientras espera determinar si se regenera la fibra nerviosa dañada. Distrofia muscular. La distrofia muscular es un término aplicado a varios trastornos genéticos que producen deterioro progresivo de los músculos esqueléticos por hipertrofia, atrofia y necrosis de las células musculares. Son principalmente enfermedades del tejido muscular y probablemente no afecten al sistema nervioso. Conforme el músculo se necrosa, la grasa y tejido conectivo sustituyen a las fibras nerviosas, lo cual aumenta el tamaño muscular y provoca debilidad. El aumento del tamaño. La forma más frecuente de la enfermedad es la distrofia muscular de Duchenne, DMD, que se presenta en uno de cada 3.500 nacidos vicos. La DMD se hereda como un defecto recesivo en un solo gen en el cromosoma X y se transmite de la madre a la descendencia masculina. Se puede presentar una variante espontánea, mutación en las niñas. Otra variante de la distrofia muscular de Becker, está similarmente ligada a X, pero se manifiesta más adelante en la infancia o la adolescencia y tiene un curso más lento. Etiología y patogénesis. La DMD es provocada por mutaciones en un gen ubicado en el brazo corto del cromosoma X que codifica la proteína llamada distrofina. La distrofina es una proteína citoplásmica grande localizada en la superficie interna del sarcolema o membrana de la fibra muscular. Las moléculas de distrofina están concentradas sobre las bandas Z del músculo, en donde forman un lazo fuerte entre los filamentos de actina del aparato contráctil intracelular y la matriz de tejido conectivo extracelular. Se
Se piensa que las anomalías en el complejo proteínico relacionado con la distrofina comprometen la integridad del sarcolema, en particular con las contracciones sostenidas. Esta alteración de la integridad puede ser responsable del aumento de la fragilidad del músculo distrófico, la entrada excesiva de iones de calcio y la liberación de enzimas musculares solubles como la creatina, sinasa del suero. El proceso degenerativo en la DMD consta de una necrosis implacable de las fibras musculares, acompañada de un proceso continuo de reparación y regeneración y fibrosis progresiva. Página 868. El proceso degenerativo con el tiempo sobrepasa la capacidad regenerativa del músculo, provocando una sustitución gradual de las fibras musculares por tejido conectivo fibrograso. La etapa final se caracteriza por pérdida casi completa de las fibras del músculo esquelético, con una conservación relativa de las fibras intrafusales de los huesos musculares. Manifestaciones clínicas. Los signos de debilidad muscular manifestados por caídas frecuentes por lo general se hacen evidentes al inicio cuando el niño tiene 2 a 3 años de edad. Los músculos posturales de las caderas y los hombros por lo general son los primeros en resultar afectados. Más adelante se desarrolla la pseudohipertrofia de los músculos de la pantorrilla. El desequilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas provoca posturas anómalas y el desarrollo de contracturas e inmovilidad articular. La escoliosis es frecuente. La función de los músculos distales por lo general se conserva lo suficiente de manera que el niño puede seguir usando cubiertos para comer y el teclado de un ordenador. La función de los músculos extraoculares también se conserva, así como la función del músculo liso que controla la actividad vesical e intestinal. La incontinencia es un acontecimiento poco frecuente y tardío. La afectación de músculos respiratorios provoca que haya tos débil e ineficaz, infecciones respiratorias frecuentes y disminución de la reserva respiratoria. La DMD también afecta al músculo cardíaco y la miocardiopatía es una característica común de la enfermedad. La gravedad de la afectación cardíaca no necesariamente se correlaciona con la debilidad del músculo esquelético. Algunas personas mueren a una edad temprana por miocardiopatía grave, mientras que otras mantienen una función cardíaca adecuada hasta las etapas terminales de la enfermedad. La muerte por afectación de los músculos respiratorios y cardíacos por lo general sucede en la edad adulta temprana. Diagnóstico. Datos importantes para el diagnóstico de esta enfermedad incluyen la observación de los movimientos involuntarios del niño y los antecedentes familiares completos. Las concentraciones séricas de la enzima creatina sinasa que se fugan del músculo dañado puede ser un dato útil para el diagnóstico. El diagnóstico se establece por medio de la biopsia muscular que presenta una mezcla de degeneración y regeneración de las células musculares y revela sustitución por grasa y tejido cicatricial. Página 869. Para valorar la función cardíaca se recurre a la electrocardiografía y a la radiografía torácica. Es posible establecer un diagnóstico genético molecular específico al demostrar la distrofina defectuosa por medio de la tinción inmunohistoquímica de cortes de biopsia muscular o por reacción en cadena de la polimerasa PMR del ácido desoxirribonucleico, ADN genómico derivados de leucocitos en una muestra de sangre. Los mismos métodos de análisis de ADN se usan en muestras de sangre para establecer el estado portador en familiares de sexo femenino en riesgo como hermanas y primas. Tratamiento. El manejo de la enfermedad se dirige a mantener la ambulación y evitar deformidades. El estiramiento pasivo, corregir o contrarrestar la postura y las férulas ayudan a prevenir deformidades. Se deben tener precauciones para evitar las infecciones respiratorias, a pesar de que hay avances excitantes en la identificación de los genes y productos genéticos involucrados en la DMD, todavía no hay una cura. La investigación pone de manifiesto que las personas con DMD grave frente a las que tienen un cuadro leve tienen una gran variabilidad en el inicio de los síntomas y en la respuesta a los esteroides durante las exacerbaciones. Debido a que hay varios posibles genotipos de la DMD, los investigadores recomiendan un manejo más dirigido para las personas con DMD dependiendo de su genotipo específico.